cómo usar su mente subconsciente para trascender el miedo. Uno de nuestros estudiantes me contó que había sido invitado a hablar en un banquete. Me dijo que estaba muerto de miedo al pensar en hablar ante unas 1000 personas. Él venció su miedo de esta manera. Varias noches se sentó en un sillón por aproximadamente 5 minutos y se dijo a sí mismo despacio, con tranquilidad y positivamente: voy a dominar este miedo, lo estoy dominando ahora, hablo con aplomo y confianza, estoy relajado y con soltura. Él manejó una ley definitiva de la mente y venció su miedo. La mente subconsciente está abierta a la sugestión y es controlada por la sugestión. Cuando usted aquieta su mente y se relaja, los pensamientos de su mente consciente se sumergen en las profundidades de su subconsciencia a través de un proceso parecido a la ósmosis, por medio del cual los fluidos separados por una membrana porosa se entremezclan. A medida que estas semillas positivas o pensamientos se sumergen en el área subconsciente, traen frutos de su misma especie y usted se vuelve equilibrado, sereno y calmado. El máximo enemigo del hombre. Se dice que el miedo es el máximo enemigo del hombre. El miedo está detrás del fracaso, de la enfermedad y las malas relaciones humanas. A millones de personas les da miedo el pasado, el futuro, la vejez, la locura y la muerte. El miedo es un pensamiento en su mente y usted tiene sus propios pensamientos. Un niño puede ser paralizado con el miedo cuando se le dice que hay un coco bajo su cama y que va a llevárselo. Cuando su padre le enciende la luz y le muestra que no hay ningún coco, es liberado del miedo. El miedo en la mente del niño era tan real como si en realidad estuviera el coco allí. Él fue curado de un pensamiento falso en su mente. La cosa a la que él temía no existía. De la misma manera, la mayor parte de sus miedos no tienen realidad, son meramente una conglomeración de sombras siniestras y las sombras no tienen realidad. Haga lo que teme hacer. Ralph Waldo Emerson, filósofo y poeta, dijo: haga lo que teme hacer y la muerte del miedo está asegurada. Hubo un tiempo cuando el escritor de este capítulo se llenó de un impronunciable miedo antes de salir frente a un auditorio. La forma en que lo vencí fue apareciéndome ante la audiencia, hacer lo que temía hacer, y la muerte del miedo fue segura. Cuando afirma positivamente que va a dominar con maestría sus miedos y llega a una decisión definitiva en su mente consciente, usted desata el poder de su subconsciencia, el cual fluye como respuesta a la naturaleza de su pensamiento. Desterrando el miedo al público. Una jovencita fue invitada a una audición. Había estado deseando la audiencia. Sin embargo, en 3 ocasiones anteriores había fallado miserablemente debido al miedo al público. Ella poseía una voz muy buena, pero estaba segura de que cuando llegara la hora de cantar estaría sobrecogida por el miedo al público. La mente subconsciente toma sus miedos como una petición y procede a manifestarlos, los introduce en su experiencia. En 3 audiciones previas, ella cantó notas equivocadas y finalmente sufrió un colapso y derramó lágrimas. La causa, como previamente esbocé, fue una autosugestión involuntaria, esto es, un pensamiento silencioso de miedo personalizado y lleno de emoción. Ella se sobrepuso a eso por la siguiente técnica. 3 veces al día se aisló a sí misma en un cuarto, se sentó cómodamente en un sillón, relajó su cuerpo y cerró los ojos.
aquietó su mente y cuerpo en la medida de su capacidad. La inercia física favorece la pasividad y vuelve la mente más receptiva a la sugestión. Ella repitió las palabras lentamente en silencio y con sentimiento de 5 a 10 veces en cada sesión. Ella tuvo 3 de esas sesiones todos los días y una inmediatamente antes de dormir en la noche. Al final de una semana, ella estuvo completamente equilibrada y confiada y dio una audición definitivamente excepcional. Realice el procedimiento antes mencionado y la muerte del miedo está asegurada. El miedo al fracaso. Ocasionalmente, jóvenes de la universidad local me visitan, así como también maestros, quienes a menudo parecen padecer de amnesia sugestiva en los exámenes. La queja es siempre la misma. Sé las respuestas después de que el examen ha terminado, pero no puedo recordar las respuestas durante el examen. La idea que tienen todos es la misma por la que invariablemente damos atención concentrada. Me encuentro con que cada uno está obsesionado con la idea del fracaso. El miedo está detrás de la amnesia temporal y es la causa de la experiencia entera. Un joven estudiante de medicina era el más genial de su clase, pero olvidaba siempre las respuestas a preguntas simples a la hora de los exámenes escritos u orales. Le expliqué la razón por la que él había estado preocupándose y teniendo miedo varios días antes del examen. Estos pensamientos negativos se cargaron con el miedo. Los pensamientos envueltos en la emoción poderosa del miedo son hechos realidad por la mente subconsciente. Dicho de otro modo, este joven le pedía a su mente subconsciente que se ocupara de eso que él olvidaba, y eso es exactamente lo que hizo. En el día del examen, él se encontraba afligido con lo que es llamado en círculos psicológicos amnesia sugestiva. ¿Cómo venció él su miedo? Él aprendió que su mente subconsciente era la bodega de su memoria y que tenía un registro perfecto de todo lo que él había oído y leído durante su entrenamiento médico. Además, aprendió que la mente subconsciente era receptiva y recíproca. La forma de estar en armonía con ella era estar relajado, tranquilo y confiado. Cada noche y cada mañana, él comenzaba a imaginar a su madre felicitándolo por su maravillosa marca. Él sujetaba una carta imaginaria de ella en su mano. A medida que comenzó a pensar en el resultado feliz, inspiró una respuesta correspondiente o recíproca, una reacción sobre él. El poder infinitamente sabio y omnipotente de la subconsciencia asumió el control. Dictó y dirigió a su mente consciente respectivamente. Él imaginó el final, por consiguiente deseando la manera para la realización del final. Después de este procedimiento, él no tuvo problemas para pasar los exámenes que venían. En otras palabras, la sabiduría subjetiva asumió el control, compeliéndolo a dar un informe excelente de sí mismo. El miedo al agua, a las montañas, a los lugares cerrados, etc. Hay muchas personas que tienen miedo de meterse en un ascensor, de escalar montañas o incluso de nadar en el agua. Bien puede ser que el individuo tuviera experiencias desagradables en el agua en su adolescencia, como haber sido arrojado a la fuerza al agua sin ser capaz de nadar. Él podría haber sido retenido violentamente en un ascensor que pudo haber dejado de funcionar correctamente, causando el miedo resultante a los lugares cerrados. Yo tuve una experiencia cuando tenía más o menos 10 años. Accidentalmente me caí en una piscina y me hundí 3 veces.
Todavía puedo recordar el agua oscura engullendo mi cabeza y yo jadeando por aire hasta que otro niño me arrancó la última vez. Esta experiencia se sumergió en mi mente subconsciente y por años temía al agua. Un viejo psicólogo me dijo: vaya abajo de la piscina, mire el agua y dígale en voz alta, en tonos muy fuertes: voy a dominarte, te puedo dominar. Luego, métase en el agua, tome lecciones y derrótela. Esto hice y dominé con maestría el agua. No permita que el agua lo domine a usted. Recuerde, usted es el amo del agua. Cuando asumí una disposición de ánimo nueva, el poder omnipotente de la subconsciencia respondió, dándome la fuerza, la fe y la confianza y permitiéndome vencer mi miedo. La técnica maestra para vencer cualquier miedo específico. Lo siguiente es un proceso y una técnica para vencer el miedo que yo enseño desde el estrado. Funciona como por arte de magia. Pruébelo. Suponga que le teme al agua, a una montaña, al público, a una audición, que le teme a los lugares cerrados. Si le da miedo nadar, comience ahora a quedarse quieto por 5 o 10 minutos, 3 o 4 veces al día e imagínese que está nadando. Realmente usted nada en su mente. Es una experiencia subjetiva. Mentalmente se ha proyectado a sí mismo en el agua. Usted siente el frío del agua y el movimiento de sus brazos y piernas. Es todo verdadero, vívido y una actividad alegre de la mente. No son vuelos de fantasía sin valor. Usted sabe que lo que experimenta en su imaginación será desarrollado en su mente subconsciente. Entonces se verá forzado a expresar la imagen y la afinidad de la foto que grabó en su mente más profunda. Esta es la ley de la subconsciencia. Usted podría aplicar la misma técnica si le teme a las montañas, a los lugares de mucha altura. Imagine que escala la montaña, sienta la realidad de eso completamente, goce del paisaje, sabiendo que a medida que continúa haciendo esto mentalmente, lo hará físicamente con facilidad y comodidad. Él bendijo al ascensor. Conocí a un ejecutivo de una corporación grande que le aterraba subirse en un ascensor. Él subía 5 pisos por la escalera para llegar a su oficina cada mañana. Él dijo que comenzó a bendecir el ascensor todas las noches y varias veces al día. Él finalmente venció su miedo. Así fue como él bendijo el ascensor. El ascensor en nuestro edificio es una idea maravillosa. Salió de la mente universal. Es algo por lo que estar agradecido y es una bendición para todos nuestros empleados. Da un servicio maravilloso, funciona en orden divino. Ando en él en paz y alegría. Guardo silencio ahora mientras las corrientes de la vida, amor y comprensión fluyen a través de los patrones de mi pensamiento. En mi imaginación estoy ahora en el ascensor y en él me voy hacia la oficina. El ascensor está lleno de nuestros empleados. Hablo con ellos y son amables, alegres y libres. Es una experiencia maravillosa de libertad, fe y confianza. Doy gracias. Continúo esta oración por más o menos 10 días y en el 11º día, él entró en el ascensor con otros miembros de la organización y se sintió completamente libre. El miedo normal y el anormal. El hombre nace solo con 2 miedos, el miedo a caer y el miedo al ruido. Estos son un sistema de alarma dado a usted por la naturaleza como un medio del instinto de preservación. El miedo normal es bueno.
Usted logra oír un automóvil viniendo por la calle y se echa a un lado para quedar con vida. El miedo momentáneo de ser atropellado es vencido por su acción. Todos los demás miedos fueron dados a usted por sus padres, familia, maestros y todos los que lo influyeron en sus primeros años de vida. El miedo anormal. El miedo anormal tiene lugar cuando el hombre deja correr desenfrenadamente a su imaginación. Conocí a una mujer que fue invitada a ir de viaje alrededor del mundo en avión. Ella comenzó a recortar de los periódicos todos los informes de las catástrofes de avión. Ella se imaginó a sí misma descendiendo en el océano, ahogándose, etc. Esto es miedo anormal. Si ella hubiese persistido en esto, indudablemente habría atraído todo lo que temía. Otro ejemplo de miedo anormal es el de un hombre de negocios en Nueva York que era muy acaudalado y exitoso. Él tuvo su película mental privada de la que él era el director de escena. Él echaba a andar esta película mental de fracaso, bancarrota, estantes vacíos y un estado de cuenta bancaria pésimo hasta que él se hundía en una profunda depresión. Él se rehusó a dejar esta imaginería morbosa y siguió recordándole a su esposa que esto no puede durar. Habrá una depresión económica. Estoy seguro de que nos arruinaremos, etc. Su esposa me contó que él finalmente entró en una bancarrota y que todas las cosas que él imaginó y temió ocurrieron. Las cosas a las que él temía no existían, pero él las ocasionó por tener miedo, creer y anticipar el desastre financiero constantemente. Job dijo: «El temor que me espantaba ha venido y me ha acontecido lo que yo temía». Job 3:25. Hay personas que temen a que algo terrible les ocurra a sus hijos y que alguna catástrofe de temor les ocurrirá. Cuando leen acerca de una enfermedad epidémica o inusual, viven con el miedo de que se infectarán y algunos imaginan que ya tienen la enfermedad. Todo esto es miedo anormal. La respuesta hacia el miedo anormal. Muévase mentalmente a lo contrario. Permanecer en el extremo del miedo es estancamiento y deterioro mental y físico. Cuando el miedo surge, ahí inmediatamente viene con él un deseo por algo contrario a lo que temió. Ponga su atención en la cosa deseada inmediatamente. Absórbase y fascínese en su deseo con la seguridad de que lo subjetivo siempre da una vuelta al objetivo. Esta actitud le dará confianza y elevará su espíritu. El poder infinito de su mente subconsciente se mueve en su representación y no puede fallar. Por consiguiente, la paz y la seguridad son suyas. Examine sus miedos. El presidente de una organización grande me contó que él, cuando era vendedor, solía caminar por la cuadra 5 o 6 veces antes de visitar a un cliente. El gerente de ventas se le acercó y le dijo un día: «No tenga miedo del coco detrás de la puerta. No existe el coco. Es una falsa creencia». El gerente le dijo que cada vez que él consideraba sus miedos, él se los quedaba mirando a la cara y se enfrentaba a ellos, mirándolos fijo a los ojos. Luego se desvanecían y se reducían a una insignificancia. Él aterrizó en la selva. Un capellán me contó sobre sus experiencias en la Segunda Guerra Mundial. Él tuvo que saltar en paracaídas desde un avión dañado y aterrizar en la selva. Él dijo que tenía miedo, pero él sabía que había 2 clases de miedo: normal y anormal, lo que previamente indicamos.
Él decidió hacer algo respecto al miedo inmediatamente y comenzó a hablarse a sí mismo diciéndose: John, no puedes rendirte a tu miedo. Tu miedo es un deseo de seguridad y certeza y una salida. Él comenzó a afirmar: la inteligencia infinita que dirige los planetas en sus órbitas ahora me está dirigiendo y guiándome fuera de esta selva. Él continuó diciendo esto en voz alta para sí mismo por 10 minutos o más. Luego, él agregó: algo comenzó a moverse dentro de mí. Una atmósfera de confianza comenzó a apoderarse de mí y comencé a caminar. Unos días más tarde, milagrosamente salí de la selva y fui recogido por un avión de rescate. Su actitud mental cambiada lo salvó. Su esperanza y su confianza en el poder y la sabiduría subjetiva dentro de él fueron la solución para su problema. Él dijo: si me hubiera empezado a lamentar por mi destino y a permitirme mis miedos, habría sucumbido al monstruo del miedo y probablemente habría muerto de miedo y de hambre. Él se despidió a sí mismo. El gerente general de una organización me dijo que por 3 años él temió perder su cargo. Él siempre se imaginaba fracasado. La cosa a la que temía no existía, salvo como un morboso pensamiento ansioso en su propia mente. Su imaginación vívida dramatizó la pérdida de su trabajo hasta que se puso nervioso y neurótico. Finalmente, él recibió órdenes de renunciar. Realmente él se despidió a sí mismo. Su constante imaginería negativa y sus sugestiones de miedo hacia su mente subconsciente causaron que ésta le respondiera y reaccionara consecuentemente. Daba lugar a que él hiciera errores y decisiones tontas, lo cual dio como resultado su fracaso como gerente general. Su despido nunca habría ocurrido si él inmediatamente se hubiese movido hacia lo contrario en su mente. Conspiraron contra él. Durante una reciente gira mundial de conferencias, tuve una conversación de 2 horas con un funcionario público destacado. Él tenía un sentido profundo de paz interior y serenidad. Él dijo que todas las injurias que recibe políticamente desde los periódicos y el partido de la oposición nunca lo molestan. Su práctica es quedarse quieto por 15 minutos en la mañana y realizar que en el centro de él hay un océano profundo de silencio de paz. Meditando de este modo genera un poder tremendo. Hace tiempo atrás, un colega lo llamó a medianoche y le dijo que un grupo de gente conspiraba contra él. Esto es lo que él dijo a su colega: me voy a dormir ahora en perfecta paz. Puede discutirlo conmigo mañana a las 10. Él me dijo: sé que ningún pensamiento negativo jamás puede manifestarse, excepto si le doy emoción a ese pensamiento y lo acepto mentalmente. Me rehúso a recrear su sugestión de miedo. Por consiguiente, ningún daño puede llegar a mí. Fíjese en qué calmado estuvo, qué ecuánime, qué tranquilo. Él no comenzó a ponerse nervioso, a desgarrar su pelo o a retorcer sus manos. En su centro encontró el agua tranquila, una paz interior y tuvo una gran calma. Sálvese a sí mismo de todos sus miedos. Use esta fórmula perfecta para expulsar el miedo. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmos 34:4. El Señor es una palabra antigua que quiere decir ley, el poder de su mente subconsciente. Aprenda las maravillas de su subconsciencia, cómo opera y cuáles son sus funciones. Domine con maestría
Las técnicas dadas en este capítulo, póngalas en práctica ahora, hoy. Su subconsciencia responderá y usted estará en libertad de todos los miedos. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Dé un paso por aquí para ser libre del temor. 1. Haga lo que teme hacer y la muerte del miedo está segura. Dígase a sí mismo y quiéralo: voy a dominar con maestría este miedo, y así lo hará. 2. El miedo es un pensamiento negativo en su mente. Suplántelo con un pensamiento constructivo. El miedo ha asesinado a millones. La confianza es más grande que el miedo. Nada es más poderoso que la fe en Dios y en el bien. 3. El miedo es el máximo enemigo del hombre. Está detrás del fracaso, la enfermedad y las relaciones humanas malas. El amor expulsa al miedo. El amor es un suplemento emocional a las buenas cosas de la vida. Enamórese de la honradez, la integridad, la justicia, la buena fe y el éxito. Viva en la expectación alegre de lo mejor e invariablemente lo mejor vendrá a usted. 4. Contrarreste las sugestiones de miedo con lo contrario, como canto brillantemente, soy equilibrado, sereno y calmado. Esto pagará dividendos fabulosos. 5. El miedo está detrás de la amnesia a la hora de un examen oral y escrito. Usted puede vencer esto afirmando frecuentemente: tengo una memoria perfecta para todo lo que necesito saber. O puede imaginar a un amigo felicitándolo por su éxito deslumbrante en el examen. Persevere y ganará. 6. Si a usted le da miedo meterse en el agua, nade. En su imaginación, nade libremente, alegremente. Imagínese en el agua mentalmente. Sienta el frío y la emoción de cruzar nadando la piscina. Hágalo vívido. A medida que hace esto subjetivamente, se verá forzado a entrar en el agua y conquistarla. Esta es la ley de su mente. 7. Si le teme a los lugares cerrados, como ascensores, salas de clases, etc., mentalmente ande en un ascensor bendiciendo todas sus partes y funciones. Se asombrará de cuán rápidamente el miedo será expulsado. 8. Usted nació con solo 2 miedos: el miedo a caer y el miedo del ruido. Todos sus otros miedos fueron adquiridos. Deshágase de ellos. 9. El miedo normal es bueno. El miedo anormal es muy malo y destructivo. Permitirse constantemente pensamientos de miedo da como resultado el miedo anormal, obsesiones y complejos. Temer persistentemente alguna cosa produce un sentido de pánico y terror. 10. Usted puede vencer el miedo anormal cuando sabe que el poder de su mente subconsciente puede cambiar las condiciones y puede ocasionar los deseos más apreciados de su corazón. Dele su devoción y atención inmediata a su deseo, que es el opuesto de su miedo. Este es el amor que expulsa el miedo. 11. Si le da miedo el fracaso, dele atención al éxito. Si le da miedo la enfermedad, dele mucho pensamiento a su salud perfecta. Si le da miedo un accidente, dele mucho pensamiento a la guía y la protección de Dios. Si le da miedo la muerte, dele mucho pensamiento a la vida eterna. Dios es vida y esta es su vida ahora. 12. La gran ley de sustitución es la respuesta al miedo. Lo que sea que tema tiene una solución en la forma de su deseo. Si usted está enfermo, desea salud. Si usted está en la prisión del miedo, desea libertad. Anticipe el bien.
mentalmente, concéntrese en el bien y sepa que su mente subconsciente le responde siempre, nunca falla. 13. Las cosas a las que usted teme realmente no existen, salvo como pensamientos en su mente. Los pensamientos son creativos. Este es el por qué Job dijo, el temor que me espantaba me ha venido. Piense bien y el bien seguirá. 14. Considere sus miedos. Póngalos a la luz de la razón. Aprenda a reírse de sus miedos. Esa es la mejor medicina. 15. Nada lo puede disturbar excepto su pensamiento. Las sugestiones, declaraciones o amenazas de otras personas no tienen poder. El poder está dentro de usted y cuando sus pensamientos son enfocados sobre eso que es bueno, entonces el poder de Dios está con sus pensamientos de bien. Hay solo un poder creativo y funciona como armonía. No hay divisiones de riñas en eso. Su fuente es el amor. Esto es el por qué el poder de Dios está con sus pensamientos de bien.